Les digo un poco de la historia de este trabajo y un poco hacia dónde va también. Les explicaba que yo nunca me propuse hacer una cosa antes de hacerla, más bien después de haberla hecho me di cuenta en qué consistía. Lo que actualmente se llama el SAT nació de una improvisación, y como yo no sabía lo que iba a hacer, lo único que hice fue escribir una carta a las personas que invité a participar, que eran amigos, conocidos de Berkeley, y les dije que no sabía lo que iba a hacer, sabía solamente que tenía ciertas formaciones, pero que imaginaba tener suficiente talento y que me sentía guiado, y que con confianza en esta guía interna podía ofrecerles trabajar con ellos, pero que no sabía lo suficiente como para formular un programa. De modo que ese fue el grupo original, personas muy abiertas a lo que viniera. Después de 3 años de trabajar con este grupo en Estados Unidos, y después de un periodo de no hacer nada, porque fue como haber parido un bebé que tuvo mucha influencia en Estados Unidos, en las vidas de muchos y en los trabajos que ellos a su vez hicieron. Un largo tiempo en que no estuve haciendo este tipo de cosas, pero como 20 años después nació el SAT en España en un formato muy distinto, cuando me pidieron un programa de verano para formación de terapeutas, y lo que yo propuse fue programa de formación personal y profesional, es decir, no solamente un programa de desarrollo personal que tuviera consecuencias profesionales, sino que un programa que, a diferencia de otros programas profesionales, no se ocupara tanto de ideas y de recursos y de enseñarle a la gente cómo hacer esto o aquello, sino que dar un impacto de experiencia suficientemente transformador como para que eso le permitiera a la gente desempeñarse mejor en la situación de ayuda. Y esto tuvo mucho efecto en España, llegó gente tanto de España como de Italia. Y la característica, yo diría, más notoria del SAT es que venían los profesionales más conocidos del país, y al mismo tiempo venía gente que estaba recién salida de la universidad, y venía gente que estaba todavía haciendo estudios para ser psicoterapeuta alguna vez. Algo que interesaba a todos los niveles, por no ser un programa propiamente académico, por la naturaleza del proceso. SAT es sobre todo un proceso más que un programa, es un programa, es un currículum, pero es un currículum más que nada vivencial, experiencial, y está muy vivo en la gente que se ha ido formando en él, de modo que no es como hacer las cosas por libro, es un proceso que está encarnado ya en una experiencia, una escuela viva. Por eso, cuando me invitó Lidia a hacer algo en Argentina con la idea de que esto pudiera llegar a la educación, he invitado a gente que considero muy fuerte, que lo hacen muy bien, aunque cuesta caro traerlos de tan lejos para un país en que no sobra el dinero. Hay un elemento fuerte de psicología de los eneatipos, hay un elemento fuerte del budismo, y tal vez les digo unas palabras. ¿Por qué el budismo tiene una presencia tan fuerte en el SAT? Ya les he insinuado que esto fue parte de una síntesis ya preexistente, que a mí me llegó esta idea de la fusión de lo cristiano y lo budista. La primera tarjeta postal que recibí de mi maestro venía de Afganistán, y con las imágenes de estos budas gigantescos que destruyeron hace algunos años. Ustedes deben haber visto alguna vez. No solo porque ya había una síntesis, sino porque el budismo, cada religión, cada escuela espiritual tiene una especialidad. Si decimos que el
Islam es la especialidad de la entrega. Si decimos que el cristianismo tiene la especialidad del amor, la religión del amor, si decimos que el taoísmo es una religión del no hacer o de la espontaneidad, podemos decir que el budismo es la religión del cultivo de la mente. Es como arreglarse el aparato para sintonizar mejor. Es la religión de la meditación en otros términos. La meditación existe en todas las culturas, hay muchas formas de meditar, pero el budismo es una gran síntesis que tiene todo el pasado del yoga, tiene elementos del taoísmo, la meditación, el budismo en sentido más amplio que incluye el budismo tántrico, el budismo tibetano, como comúnmente se lo llama. Eso ha sido el repositorio de muchas tradiciones a su vez, como la síntesis más completa en materia de meditación. Entonces, uno de los aspectos de lo que hacemos es la meditación, el camino del silencio. Otro aspecto es el camino del conocerse a sí mismo. Y todo esto con un elemento de cuerpo, porque lo corporal es un apoyo tanto a lo terapéutico como a lo espiritual. La conciencia de lo sutil es mucho más fácil lograr si se incluye la conciencia de lo obvio, de lo aquí y ahora, más concreto. Y en lo teórico, las palabras no son muy abundantes. Yo creo que ha sido una especialidad nuestra el envasar la parte teórica casi de contrabando en las explicaciones de los ejercicios. A mí me están oyendo hablar más de lo que hablo normalmente y lo que oigan hablar a nadie yo creo que va a ser más que nada así como de paso. Hay ideas muy importantes, pero no nos dedicamos a darle muchas vueltas a las ideas, sino más bien a saborear las ideas, a comprobar las ideas en la práctica. Ideas sobre meditación, ideas sobre personalidad, ideas sobre el camino. Más adelante camina sobre ideas sobre el proceso terapéutico. El SAT 3 tiene mucha práctica, hay un aspecto de lo que hacemos. Es una actividad en que la gente se aprende a ayudarse unos a otros. No es solo aprender a trabajar en sí mismo, sino que aprender a ayudar a otros en ese trabajo, a ayudarse recíprocamente. Es como ir transformando el grupo en una máquina autoterapizante. Pero eso de terapizante es una palabra tal vez discutible, ¿eh? Hay una actividad sanadora a través del diálogo que tiene que ver con el sentirse acompañado, con un contagio de atención, con el que cuando uno comprende al otro lo ayuda a ir más rápido. Muchas cosas que no son necesariamente las reglas y los puntos de vista tradicionales de la psicoterapia. Yo creo que se puede aprender, ciertas personas pueden aprender a ayudar muy efectivamente a otros sin aprender nada de lo que ofrece la psicoterapia, sino que más bien porque el camino que uno hace en sí se traspasa espontáneamente cuando uno tiene una cierta información básica de cómo hacerlo. Como un contagio de presencia, un contagio de lo que uno lleva de maduración, cuando uno aprende principalmente a no meter la pata. Cuando uno aprende a no dejarse comer por las fórmulas sociales, cuando uno aprende a no ser tentado por el brillo personal, como querer que el otro sepa como cuánto lo entiendo, cosas así, ¿eh? Cuando uno aprende a usar la situación de ayuda del otro como una situación de trabajo en sí mismo.
El SAT ha tenido tres etapas. Una, esta improvisación en que, de cierto modo, yo diría que no fue obra mía. Cuando uno está en el periodo carismático de la vida, en cierto modo, no son propios los méritos, sino que es una gracia que se expresa a través de uno. Como les decía, yo estaba siendo guiado. El SAT fue lo que me vino, fue como a ciertos poetas que es la musa la que les habla. Hay ciertos poetas que hasta han oído una voz. Cuando los antiguos decían, oh musa, canta, qué sé yo, no era una figura literaria, reconocimiento que la inspiración tiene una fuente superior. Se originó el SAT en una inspiración, después fue puliéndose con el tiempo, fue refinándose, como yo muchas veces digo, como las piedras de los ríos que se van pulimentando. Nadie podría hacerlo artificialmente, hay un proceso natural que es el tiempo que actúa y la experiencia acumulada. Y desde que renació el SAT en España, como les expliqué, en forma de un programa definido, he estado trabajando con colaboradores, no solo, el SAT original estaba ahí solo. Pues las cosas que yo hacía más eran mis especialidades más antiguas, como la terapia Gestalt, la empecé a delegar en otros. Y en este momento me parece pertinente compartir con ustedes que el SAT está entrando en otra etapa, que es por el hecho que esté en este momento haciéndose en Argentina, es por el interés de propiciar esta tercera etapa. Le ha servido, en la primera fase le sirvió esto que ustedes van a conocer ahora, a muchos buscadores. La gente que llegó primero era gente que venía por sí misma, venía porque yo los conocía como buscadores, y cuando yo di un paso en mi propio desarrollo dije, yo quiero transmitirle esto a mis amigos. En realidad comenzó en mi casa, el primer grupo que tuve fue en Chile, porque mi madre quería seguir mis propios pasos, estaba muy impresionada conmigo, y yo sentía que no me la podía con ella sin un grupo, sobre todo que me iba a ir de Chile, yo venía de paso. Surgió por ese estímulo, surgió muy en familia, entre la gente muy cercana, un ambiente de mucha confianza. En la segunda etapa ya fue más profesional, es decir, mi público era sobre todo el mundo de la Gestalt europea, gente que quería hacer mejor lo que estaba haciendo, o gente que salía de la universidad y como la universidad no enseña a hacer, solamente enseña, no sé si se enseña a pensar tampoco, pero enseña cosas. Entonces los psicólogos recién salidos necesitan algo más. Entonces, mi público ha sido una persona que tiene aspiraciones profesionales y ha servido mucho. Mucha de la gente que ha venido al SAT ahora tienen los centros de terapia más importantes de España, de Italia. Como que se ha notado que el proceso ha prosperado y se han creado ambientes en torno a ellos. Tienen no solo prestigio, sino un prestigio que viene de un poder de servir. Pero tomó más tiempo que me diera cuenta yo que hay una potencialidad de esto que estamos haciendo aquí no aprovechada aún. Han pasado por muchos profesores, mucha gente que trabaja en la enseñanza y que típicamente vuelven a su lugar de trabajo sintiendo ahora voy a poder hacer algo tanto mejor, y se sienten que el espíritu del sistema en la educación no es compatible con sus potencialidades, como que hubiera una malversación de energías en la educación, que la educación no tiene una intención humana o humanizante de ayuda a las personas tanto como ayuda a la perpetuación de un sistema. Como que tenemos una educación para que sigamos siendo iguales, no una educación para que nos abramos al cambio.
aparentemente es la educación la que se ocupa del desarrollo humano, pero en la práctica más bloquea el desarrollo humano, la educación más nos roba tiempo que lo que nos da recursos. Todo esto se hace en el nombre de enseñarle a la gente a prepararse para el trabajo, para la vida profesional. Está bastante probado que no hay correlación entre las notas escolares y el rendimiento del trabajo tampoco. Yo creo que es una instrucción invisiblemente destructiva, que si no nos damos cuenta cuánto daño, cuántas mentes paraliza la educación, es porque estamos ya muy acostumbrados a ella. Yo me estoy interesando más y más en los últimos años. Cuando uno se va poniendo viejo, se va dando cuenta de las aberraciones del mundo. Yo, por lo menos, no me di cuenta mucho tiempo de la medida en que el mundo está al revés. Es cierto que es más fácil darse cuenta ahora que cuando estábamos jóvenes, los de mi edad, ¿no? Como que todo el mundo habla de crisis, y con razón. Se están desapareciendo las especies animales, están desapareciendo culturas, estamos en una época en la que el genocidio, la migración en masa de pueblos enteros está ocurriendo como nunca antes en la historia, aparentemente, vertiginosamente, que hay una muerte de valores, me parece claro. Lo único el valor que se nos come a todos es el dinero, todo se comercializa. A mí me parece que estamos mal. ¿Hay alguien que dude que el mundo tiene problemas? Creo que sea ese perogrullo. Y claro que en todas las épocas hay gente que ha querido arreglar el mundo de distintas maneras, sobre todo por la vía política. Yo no creo que sea una vía posible ya, la política. Hay una cosa muy descuidada siempre, que el pensamiento de que para cambiar el mundo hay que cambiar a los seres humanos. Incluso los marxistas antiguos decían que se necesita un hombre nuevo para la sociedad nueva, pero siempre con una consideración postergada, como que los activistas siempre de todos los movimientos políticos son personas más extrovertidas que introvertidas, y van dejando como para que no hay tiempo, hay cosas más urgentes que hacer. Bueno, si tomamos en serio que se necesita un cambio humano para que puedan cambiar las cosas y mejorar las cosas, a mí me parece que solo la educación puede hacer eso masivamente. No vamos a esperarlo de los medios de comunicación por razones económicas. Los medios están monopolizados por la gente que tiene el dinero, y la gente que tiene el dinero tiene otras agendas. No vamos a esperar el cambio que venga a través de las religiones tradicionales, no porque no sean sabias y porque vengan de grandes tradiciones, sino porque las religiones son para gente con mucha motivación, son para una minoría, son para gente que está dispuesta a nadar contra la corriente, y pocos llegan muy lejos, ¿eh? Eso de que muchos son los llamados y pocos elegidos es la situación normal. Hay que prevenir antes que curar, hay que influir en la época más temprana de la vida. Y para cambiar la educación también hay que cambiar a las personas dentro de la educación, hay que cambiar a los educadores. Entonces se trata de tener una forma muy potente de formación de formadores, que le dé a los educadores algo que no les da a las universidades, algo que hasta ahora no se ha estado cultivando. Eso es el autoconocimiento, una cultura espiritual, mejora de las relaciones personales, es decir, todo lo que es educación del corazón, capacidad amorosa mayor. Todo este conjunto de cosas es precisamente lo que hace el SAT. Este programa que hasta ahora ha servido a terapeutas, yo creo que es una llave maestra, potencialmente podría ser una llave maestra para hacer factible la transformación de la educación, si
se interesan los educadores. Yo creo que los educadores, los profesores se interesan bastante, están desnutridos, están molestos, están amarrados a una situación de ser repetidores que enseñan a otros a ser repetidores, una situación que no tiene sentido para sus vidas, están con síntomas psicosomáticos y depresión en todas partes del mundo. Los educadores no necesitarían una cosa así. Las autoridades tienen otras agendas. Hasta ahora no se nos ha abierto la puerta más que en España. En España, hoy recibí un email de Juana Gallardo que dice: la Generalitat en Barcelona ha acreditado el programa SAT para formación de formadores de forma permanente. Qué bueno. Hace un par de horas recibí ese email. Qué bueno. Merece un aplauso. Sí. Yo estoy sorprendido que no fuera más fácil en otras partes. Fui al Ministerio de Educación hace un año, cuando estuve aquí la vez pasada. Me recibieron muy atentamente, muy cordialmente. Parecía que todo iba a funcionar muy bien, pero luego no hubo más comunicaciones. Hay gente de aquí que ha ido a llevarle mi libro recién aparecido sobre educación al ministro y nada. Yo creo que hoy en día los gobiernos nacionales están todos supeditados a una agenda internacional que no viene de una esfera política, sino que la esfera del dinero, ¿no? O sea, estamos bajo un imperio global, un imperio de los intereses comerciales, y se está pretendiendo que la educación vaya en otro sentido. Se quiere privilegiar las buenas notas, se quiere privilegiar la ciencia, no el desarrollo humano. Así que ¿quién compite contra la agenda donde está el dinero? Se necesitaría financiar esto, dar becas y convencer a los empresarios a que apoyen esto. Va a ser un trabajo creativo, potencialmente posible, pero todavía no se ha llegado. Entonces quería informarles, decirles que al entrar ustedes en esta corriente, están entrando en algo que fue generado con esta intención, aquí en Argentina por lo menos. Livia, que pasó por el SAT de España, se entusiasmó con esta idea de cambiar un poco la sociedad a través del cambio educacional, y para que pudiera haber un SAT para educadores, invitó al público general, porque los educadores no tienen plata, no podían pagarse, ¿no? De modo que hay profesores, pero son una fracción del grupo para que pueda existir esto. Entonces, de alguna manera, este deseo generoso de contribuir a una causa, a un servicio más universal, está acarreando, está creando esta oportunidad para muchas personas que simplemente lo quieren para sí. Y lo digo un poco en el espíritu de que yo creo que cuando uno encuentra una buena causa, a todos nos sirve servir para algo. Y a veces uno tiene ya suficiente para servir en su casa, pero hay ciertas ideas de interés más amplio que a veces salta la chispa, uno descubre algo que lo apasiona, algo en que ponerse. Estas ideas son de ayuda para uno. Uno está en la vida muchas veces en una actitud de que quiero, dame, pero uno recibe más cuando empieza a dar algo. Y es como en parte la experiencia de la cura, la experiencia terapéutica es de ser menos infantil. Uno empieza la vida chupando mucho, mamando, y después tiene que superar la oralidad para poder encontrar la felicidad. La felicidad se da en un equilibrio entre el recibir y el dar, que está un poco cargado por este sentido interno de déficit que llevamos. Bueno, creo haber terminado lo que quería explicarles.
algo sobre lo que es el SAT. No les expliqué por qué se llama SAT. En inglés, la sigla SAT, en los artículos de incorporación de una... Esto es una empresa, ¿cómo se llama? Empresa sin fines de lucro, Educational Corporation, una empresa educacional sin fines de lucro. Así fue registrado esto en California cuando la gente me sugirió que el movimiento era suficientemente grande como para que tuviera personalidad jurídica. Entonces se llama Seekers After Truth, buscadores de la verdad. Hay gente que ha jugado con que Seekers After Truth quiere decir, se puede traducir en castellano como buscadores de la verdad o buscadores después de la verdad. Como que buscadores que después de encontrarla, es como una actitud de investigadora, conocedora a ultranza, ¿no? Que no se agota como que el énfasis en el espíritu de la búsqueda, ¿no? Como el enseñar a una escuela en que se aprende a buscar como parte del currículum implícito. Esa fue la idea, porque había que ponerle nombre de alguna manera, ¿no? Seekers After Truth, un poco por homenaje a que Gurdjieff fue muy importante en mi propia vida, y esa fue la fuente de Gurdjieff, ese grupo. Pero en el mundo sufí también se usa mucho esta expresión, todo es verdad, aunque no exclusivamente. Pero el logotipo SAT para mí ha sido siempre más un simbolismo fonético, una alusión a tres principios universales que a mí me gusta llamarlos, aunque Gurdjieff hablaba del principio afirmativo, el negativo y reconciliante, hablando un lenguaje muy exacto, muy abstracto, como se hace también en la India con los tres gunas, o en China con el yin yang y el principio del tai chi, con el principio reconciliante. A mí me gusta llamarlos padre, madre e hijo, porque creo que las tradiciones espirituales se han saltado el nivel biológico y humano, y que creo que la clave, sobre todo al cambio del mundo, no digo el cambio individual, pasa por la familia interior. Gurdjieff usaba mucho el lenguaje de los tres cerebros, cuando fundó su instituto para el desarrollo armónico del hombre, decía que somos tres seres tricerebrados que no hemos logrado poner de acuerdo nuestros tres cerebros. Y eso que él proféticamente llamaba de esa manera, hoy en día es un lenguaje muy moderno en la neurofisiología. Se ha visto que somos efectivamente tricerebrados, aunque parece ser una masa única del cerebro. Hay una parte que es el neocórtex, que es el cerebro propiamente humano, intelectual. Hay una parte que hemos heredado de los mamíferos, de los primates, pero es un cerebro que se parece al de todos los mamíferos, incluso los ratones, que es el cerebro de relación, el cerebro amoroso. Y hay un cerebro instintivo, hay un cerebro que es el metencéfalo, el cerebro primitivo que compartimos con los reptiles. Y que el despertar es un despertar del cerebro completo, una integración, un completarse uno. Así que esto de hablar de educación holística, como se hace a menudo hoy en día, me parece coherente con un fin mucho más grande de lo que la gente se imagina. Eso es para mí el significado principal de estas tres letras, en que la A es el comienzo, es el estado, es como nada y todo al mismo tiempo. En el hebreo, a propósito, en el lenguaje, el simbolismo de Cábala, la T es la final, así como decimos alfa y omega en griego, Aleph y Tav, y el reconciliante, una serpiente que va enhebrando los dos principios.
Bueno, esa es como una nota al pie de la página sobre la palabra SAT, que significa el sánscrito ser. Y esa es otra dimensión, digo que es una escuela de búsqueda, pero también es una escuela de ser. Una escuela en que se pone de relieve que todos nuestros problemas vienen de que no sabemos qué somos. Pero que existe la experiencia posible de llegar a descubrir ese ser, aunque esa experiencia pasa por el descubrir primero que uno no es, descubrir que uno cree andar muy lleno, pero que es como si se cree uno más o menos, se siente más o menos bien uno porque está llenando su vacío con toda clase de cosas, que poco a poco, a medida que uno las va viendo, ya no le van llenando tanto, se va uno desencantando.